Bueno amigos, pues estamos muy felices, muy contentos de comenzar un proyecto más aquí en Bayard Talent. El día de hoy, nuestro primer podcast. Y bueno, qué mejor, antes de presentar obviamente a nuestro invitado especial, a quien nos va a dar la patadita de la buena suerte, pues quiero presentar a mi amigo del alma, Hugo Sullivan. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, mi querido Ángel, un placer estar contigo nuevamente participando en diferentes proyectos. Bayard Talent renace bien, un invitadazo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ya lo van a conocer ustedes, le vamos a aventar un rush de 10 preguntas para que ustedes lo conozcan, se rompa este hielo y podamos platicar amenamente. Tenemos preguntas del público que se hicieron durante la semana, específicamente para aquí el caballero. Y bueno, pues se encuentra con nosotros Juan Pablo Martínez, quien además de ser el gerente de la ciudad, es un empresario aquí en Puerto Vallarta con el restaurante Basilios. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Ángel, muchas gracias, muchísimas gracias, mi Hugo, por la invitación. Y bueno, yo encantado de ser, ahora sí que el primero en darle inicio a esta patadita, como bien lo comentan, a este nuevo proyecto que tienen ustedes dos por emprender. Bueno, pues vamos a comenzar con este rush de preguntas que le preparó nuestro amigo Hugo Sullivan. Y bueno, de igual manera vamos a hacer preguntas que nos estuvieron ahí realizando en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos ahí en Instagram como Bayard Talent, en Facebook como Bayard Talent TV y bueno, nuestras cuentas personales. ¿Cuál es tu cuenta, mi querido Hugo? Pues Hugo Sullivan, tanto en Instagram como en Facebook, TikTok, donde gusten, me van a encontrar. Y bueno, la mía es Ángel Ramírez-PB. Ahí nos pueden encontrar también. Vamos a estar haciendo pues la cajita de preguntas para todos los invitados que vamos a tener posteriormente a Juan Pablo. Las de Juan Pablo ya le tocaron, ya ahí están en el buzón de entrada para hacerle las preguntas a continuación. Y vamos a empezar. Excelente. Pues así me quiero Juan Pablo de Venga, rapidito. venga, a ver, vamos Lo viendo. primero que se te venga a la cabeza para romper el hielo, la gente que te conozca como tal, Juan Pablo Martínez, ¿ok? Así es. Juan Pablo Martínez, ¿cuál es tu comida favorita? Tostadas, la comida mexicana. ¿Prefieres playa o montaña? Montaña, ¿Tienes alguna serie o película favorita? Friends, ¿Tipo de música que te gusta? pop en español. ¿Tienes alguna mascota? ¿No? No, mascota. ¿Tienes un pasatiempo favorito? Sí, bicicleta y hacer gimnasio. ¿Eres más de mañana o de noche? De mañana, ¿Qué país te gustaría visitar? de Dinamarca. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Un día perfecto será levantarme, hacer un poco de ejercicio, yo soy de un buen desayuno, ¿eh? Desayuno, luego partir ya mis actividades del día, por la tarde, acudir al gimnasio y luego ya pues medirme a mi negocio. Me encanta estar en la convivencia con la gente, atender mesas, recibirlos a la entrada y por supuesto estar muy al pendiente de las necesidades que tienen en la estancia aquí en mi negocio. Perfecto, 10 preguntas rápidas para conocer un poquito más a Juan Pablo Martínez. Y bueno, Juan Pablo, platícanos cuál ha sido tu trayectoria, cómo empezaste, qué te dio por emprender un restaurante y de igual manera, ¿por qué no? Pues también que nos cuente por qué meterse un poquito a la política. Por supuesto, Ángel. Claro, mira, pues yo empezamos en el tema restaurantero en el 2008. Okay. Yo vivía en Guadalajara y a pesar de ser 100% pata salada, nací aquí en Puerto Vallarta. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Guadalajara y viví allá 11 años. Allá estudié la carrera en abogado, soy abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y posteriormente la maestría en el ITESO en Política y Gestión Pública. Y viví 11 años en Guadalajara, unos 11 años increíbles, pues imagínate, en plena carrera universitaria, los años en los que uno, pues, ¿qué no hacía en su etapa universitaria? Que nos cuente. Que no, bueno, te conozco Guadalajara desde la calzada hasta allá y de la calzada para acá. No, la verdad es que sí fueron 11 años muy, muy agradables en Guadalajara, donde, insisto, mis padres me dieron la oportunidad, igual que a mis hermanos, de podernos ir a estudiar, a preparar, y ya tomo la decisión después de trabajar y vivir allá en el 2008, regresar a Puerto Vallarta, sí, y con un primer proyecto restaurantero, nuestro primer restaurante que se llamó Cayo 3. Cayo 3, teníamos un restaurante, estaba sobre la Morelos. En aquellos años, Hugo y Ángel, donde la Morelos era la calle donde había los principales restaurantes de Vallarta. Así es. Estaba De Santo, estaba Blue Sheriff, estábamos nosotros, Cayo 3, pero también estaba Japanese, a la vuelta a una cuadra está todavía Café de Sartís. Realmente esas 3, 4 cuadras de ahí de la Morelos era donde estaba la mayor actividad gastronómica en lo que era el 2008, 2010, ¿sí? Y fue nuestro primer proyecto restaurantero como tal.
Muy bueno, la verdad es que fue una muy grata experiencia. ¿Cuál era la especialidad? Era un restaurante internacional, Ok. internacional, era gourmet, sí, la verdad es que sí, en esos primeros 2 años, de 2008 al 2010, muy bien posicionado. 2012, el 2010, no sé si recuerdan que fue lo de la H1N1, N1. sí, que ya fue la primera pandemia, sí, Duró 15 días, duró pero 15 bueno, días, los encerraron 15 días exactamente, pero fue ahora sí que la primera experiencia. que ahora yo nunca supe de alguien que se haya muerto Ni yo por la tampoco, H1N1, ni ¿eh? yo tampoco. Pero bueno, Pero tenías que inyectar. No, bueno, Hay que pero prevenir. aparte había que cumplir con todo lo que era, pues, lo que establecía las restricciones. restricciones sanitarias, ¿no? Como No yo soy sé, muy joven y bello, yo estaba en los eventos en ese entonces. pero no sé, como que siento que fue como que un cáliz, ¿no? Pues para tal Sí, vez prepararnos para lo que pasó ya en el 2020. No sé, a ver, uno puede pensar mal, ¿no? Y esas conspiraciones que de pronto. Digo que también lo vamos a tocar en el tema del podcast porque no hemos entrado de qué se va a tratar este podcast, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo, tanto política, cosas paranormales, gastronomía, sociales, de todo un poco. Vamos a hablar de todo. Va a Excelente, ser un podcast de Vallarta para todo el país. excelente. Y entonces abrimos este primer proyecto. Lamentablemente tuvimos que cerrarlo en el 2012. Y pues sí, ¿no? Como todos los proyectos que de pronto llegan a su fin sin habértelo propuesto, nosotros siempre lo dijimos, de pronto de las crisis llegan las oportunidades. Y cuando se da esa situación, acababan de abrir el Centro Internacional de Convenciones de aquí de Puerto Vallarta y justo unos días antes de cerrar habíamos dado una cena para un empresario amigo que nos contrató para dar una cena. Fíjate, cumplía 50 años y quería una cena para 50 personas. Nosotros, sin saber lo que era el servicio de catering y todo eso, pues ahora sí como dice el jodido, ¿no? El jodido a todos va, como dice el dicho, el jodido a todos va. Pues nos aventamos. Oye, soy mexicano, me la dejo de saber. Sí, no, total que hicimos esa cena espectacular, nos salió muy bien. Y resulta que en esa cena estaba el director del recién creado Centro Internacional de Convenciones, Ernesto Hauser. Y Ernesto, pues nos pregunta, oiga, no sabía que se dedicaban los banquetes, ni nosotros, o sea, tampoco nosotros. A la otra. Así es. Total que nos pide que acudamos una cita al centro de convenciones, vamos a esta reunión, para no hacerles el cuento largo, al mes ya estábamos dando un servicio para 400 personas, una convención de una empresa nacional, y a los 6 meses ya era la locura, ya dábamos servicio para 1,000, 1,200, 1,500, hasta nuestro evento más grande que fue el Extravaganza Herbalife. Ajá. Eso lo hacíamos en Ciudad de México, en Palacio de los Deportes, donde el último año, que fue el 2019, previo a la pandemia, dimos el servicio para 10,800 personas. Entonces, 1800 sí, personas. fueron años muy, muy padres, de mucho crecimiento, la verdad, sí. Todo lo que fue del 2002 al 2017, la banquetera pues creció de manera exponencial con más de 60 eventos que teníamos al año, sí, no nomás aquí en México, aquí en Puerto Vallarta, sino también las mismas empresas que de pronto ya un año venían a Vallarta, ya se iban al siguiente año a otras ciudades, nos hablaban para que fuéramos a darles el servicio. Y en el 2015 me dice mi hermano Oliver, oye, ¿y si abrimos otra vez otro restaurante? Yo, ¿para qué? Si así estamos muy a gusto. No, no, algo pequeño, nomás para nosotros, para los amigos, para ir a echar una copita y convivir. Ándale, pues, necio, les digo. Total que fue cuando abrimos Basilio, allá en Zona Romántica, en lo que fue el 2015. 2015. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de que a los 15 días el restaurante ya estaba lleno? A pesar de que era un restaurante pequeño donde le cabían 42 personas, a las 2, 3 semanas ya teníamos hasta 30 personas esperando para cenar. ¿Y cuál crees que fue eso que motivó a la gente a llenarlo en los 15 días? Porque, bueno, podemos hablar de tecnicismos, de estudios de mercado y lo que tú quieras, pero algo que surgió como de ¿por qué no? ¿Cuál Así crees es. que fue? Sin lugar a dudas, la gente ya nos conocía, Okay. ya habíamos tenido presencia en el primer restaurante, Cayo 3, ya habíamos trabajado 3 años ya en una banquetera que ya tenía cierto posicionamiento en la ciudad, en eventos corporativos, pero también en eventos sociales. Las redes sociales estaban empezando a crecer, tuvimos mucha presencia en redes sociales y obvio eso yo creo
por supuesto, también para el éxito de un lugar, sobre todo gastronómico, pues tiene que haber buena comida, ¿no? Claro. Pero aparte también tiene que haber un buen trato, tú lo acabas de decir, Hugo. Entonces, yo creo que fue una combinación de factores y también, por supuesto, la ubicación, ¿no? En aquellos años, Zona Romántica, pues era un punto clave de desarrollo turístico, ¿no? Entonces, yo creo que fueron una serie de factores que se conjuntaron para que tuviéramos el éxito en Zona Romántica. Oye, pues mi querido Juan Pablo, una chulada, restaurantero, pues podríamos decir que desde siempre el restaurante que seguirá. Creo que favorito de muchísimas familias vallartenses, pero vámonos a un tema más nuevo, algo que acaba de suceder hace menos de un año. Platícame qué fue lo que te motivó a entrar a la política, a ser ahora sí que funcionario público. ¿Qué fue eso que dijiste? Ok, va, de ser restaurantero, ser presidente de una de las mejores cámaras que vamos a encontrar en el país, a irte al tema político. Así es. No es algo nuevo, Hugo. La realidad es que desde que estaba en la preparatoria traía yo esa espinita de la política. Participé en la política estudiantil en la Universidad de Guadalajara. Fui consejero general de aquí de la prepa Ignacio Jacobo. Nos vamos a estudiar a Guadalajara y allá también en la Facultad de Derecho. Estuvimos participando activamente en la política, en los diferentes comités. Estuve también de candidato a presidente de mi generación. Participamos también un poco en aquellos años en el PRI, en el partidazo. Había dos, Exacto. rojo o azul. Así es, entonces nos invitan a participar ahí al PRI y luego nos invitan después al Congreso del Estado. Estuvimos unos años en el Congreso del Estado y cuando regreso aquí a Puerto Vallarta también nos toca pues entrar en la administración de Salvador González Recendis, Chava Recendis, comúnmente conocido, y estuvimos el primer año en la Dirección de Promoción Económica, ¿sí? Y luego ya el segundo año, y el resto de la administración, en la Dirección de Catastro, ¿sí? Una dependencia muy compleja, ¿sí? Y luego ya es cuando termina la administración y ya nos dedicamos al tema restaurantero, y ahí nuevamente, pues tenemos la oportunidad de que un muy buen amigo, hoy alcalde de esta ciudad, Luis Ernesto Munguía, pues nos invita a participar nuevamente en la campaña. Estuvimos activamente en todo el proceso electoral del 2021 y luego también, por supuesto, del año pasado, del 2024. Llega en octubre del 24 ya como presidente municipal a esta ciudad y nos invita a hacernos cargo a partir de enero de este año de la gerencia de ciudad y centro histórico. Esta nueva figura que está dentro de la ley orgánica del municipio de Puerto Vallarta, derivado de un proceso en el que realmente hubo una reingeniería administrativa a todo el ayuntamiento y se crea esta figura como responsable de dar o atender y darle solución a todos los problemas de la cotidianidad. Lo que sucede en el día a día, Ángel, en lo que es centro histórico, zona romántica y toda la franja turística, con todos los problemas que implica lo que pasa el día a día en una ciudad tan vibrante y tan cosmopolita como es Puerto Vallarta. Oye, y es una de las preguntas que nos han cuestionado durante la semana, y no solamente en este podcast, porque yo ya vi que estuviste también en otro por ahí. Sí, también ahí estuvimos con el buen Gerardo Karim, así es. Y una de las preguntas que no te alcanzaron a hacer, o no sé si la hizo, pero decían ahí que no, preguntaban, ¿qué hace un gerente de ciudad? Porque muchas personas todavía no se empapan, creen que es un puesto más o por regalo, te lo dieron a ti, a los otros más gerentes y que no hacen absolutamente nada. Por ahí dicen. Respuesta de la pregunta del millón. ¿Qué hace un gerente de ciudad? Así es. Específicamente el gerente de ciudad, insisto, resuelve a través de las 7 dependencias que coordinamos, que es obras públicas, que es servicios eficientes, lo que era antes servicios públicos municipales, hoy se llama servicios eficientes, lo que era antes también reglamentos, hoy se llama inspección y vigilancia, también coordinamos a lo que es protección civil, también la subdirección de vialidad, tránsito, y también a lo que es una nueva dependencia que se llama desarrollo humano, que coordina todo lo que es las jefaturas de atención a grupos vulnerables, iglesias, ¿sí? Y también a lo que es la LGTB. Entonces, sí son siete dependencias
que son muy operativas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues precisamente eso, coordinar y dar solución a los problemas que pasan el día a día en el centro histórico. ¿Qué pasa? A ver, desde cosas tan sencillas como fue el problema tan grave que tuvimos a finales del año pasado y todo el principio de este año, en las primeras semanas de enero, con la basura. Bueno, era sentarnos con los diferentes empresarios, locatarios, vecinos, tanto del centro histórico como de zona romántica y franja turística hasta Marina Vallarta, para ver cuál era la solución que le íbamos a dar al problema de la basura. Pero también el tema del alumbrado público, pero también el tema de baches, bacheo en algunas calles del centro, ¿sí? El tema de mantenimiento de los parques y jardines, alumbrado público, o sea, todo el tema operativo de la ciudad, pues es la responsabilidad que tienen que coordinar a través de esas dependencias y darle solución. Mira, yo creo, y hablando en resumidas cuentas y para que la gente lo entienda, yo creo que es como el departamento responsable de las diferentes dependencias que acabas de decir, ¿no? Porque muchas veces tienes este tipo de problemas en general y digo, qué flojera, la verdad, ir a cada dependencia, los trámites burocráticos y todo, cuando ya te lo resumieron en un solo lugar para que puedas recabar esas peticiones o ese tema de mejoramiento en las diferentes áreas. Claro, ¿no? y es parte de esta reingeniería que busca el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía, precisamente qué es lo que se quiere, que pues haya ese acercamiento, que como bien tú lo acabas de comentar, los trámites no sean tan engorrosos, que haya una mejora regulatoria en toda la tramitología y en todos los servicios que ofrece el ayuntamiento. Y por eso también, digo, no nomás el tema está el tema de la gerencia, también hay otras posiciones en las que ahorita se está viendo todo lo que es la reingeniería en el aspecto de mejora regulatoria, en la simplificación administrativa, en que tú llegas a una ventanilla del ayuntamiento y sea una ventanilla única para presentar un solo trámite, se digitalice la documentación y que todas las dependencias puedan jalarlo de manera virtual y entonces tú solamente vas a un solo lugar a hacer un solo trámite. Oye, ¿y qué parecería que ya haces el trámite y ya nada más ves el seguimiento de tu celular? Esa es mira, es una muy buena opción, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que App del Renacer. anda, a ver, es que hay un desconocimiento de lo que estamos haciendo los gerentes, ¿sí? Así es. ¿Por qué? Porque pues es una figura nueva. La ley orgánica del municipio cambió completamente, es una nueva ley diferente a la que existía de 2012. Entonces, pues sí, hay que empaparnos con estas nuevas figuras, pero también hay que usarlas, ¿sí? Y hay que saberlas explotar para pues beneficio de la ciudadanía. Sí, ¿no? Como siempre, ¿no? Lo nuevo nos asusta y muchas de las veces estamos impuestos a lo que ya conocemos, ¿no? Es que si me van a cambiar eso y si esto y para qué, entonces como tal podríamos resumir a que tú eres el embudo, a ti llega y tú es para acá, es para acá, es para acá, es para acá. Parte de ese proceso precisamente es simplificar el presidente municipal, en vez de tener contacto, que sí lo tiene, también por supuesto, con 22 directores de diversas dependencias, tenga relación y contacto con 5 gerentes y que estos 5 gerentes sean los que resuelvan a los diferentes directores que coordinan, ¿no? Entonces, esa es, pues, en resumidas, cuál es el meollo como tal o ¿Qué es lo que hace? el espíritu de esta ingeniería administrativa que tuve. Como buen líder, yo creo que es muy bueno el delegar, porque aquella persona que quiera hacer todo, que sea todólogo, pues yo creo que no va a terminar en buenas. Dice el dicho, o cargo la Virgen y truenan los cohetes, o cómo está. No se puede andar en misa y en la procesión. Es correcto. Oye, pues una chulada. Está la respuesta, pues ahora sí que de la pregunta del millón que hace ampliada, y la ampliamos. ampliada. Si por ahí tienen alguna duda, tienen alguna otra pregunta, sin problema la podemos ahora sí que poner en la cajita de comentarios y hacemos una parte 2 con Juan Pablo Por Martínez, supuesto. gerente de la ciudad. Ahora sí ya como gerente de la ciudad para contestar todas las preguntas del tema político habidas y por haber. Entonces, pues nada, la pregunta se contestó a grandes rasgos y muchísimo más. Y bueno, Juan Pablo, una de las cosas que yo también me pregunto, porque no es fácil como ser emprendedor, ser empresario y quererte aventar a la política, porque luego dicen que te puedes manchar, ¿no? Sí. Que yo ahí escuché al sobrino de Ricardo Salinas, Memo Salinas, que está interesado en entrar a la política, y él decía, no, es que sí. Le preguntaba a Poncho de Nigris, oye, pero pues si entras te vas a manchar, y dice, pues es que, ¿quién se mete al caño y no se ensucia? Y fíjate, es algo de los que yo he visto en ti
diferente a todos los políticos, porque no es un puesto, más bien no es tu nuevo puesto en la política, no es nuevo para ti, ya has estado anteriormente en la política. Y lo que yo he visto es que te han sacado guerra sucia, Sí, pero no te sacan que eres ratero, no te sacan que te hiciste millonario a costa de la política, no te sacan nada de esas cosas del típico político que solamente sirve para servirse y no para servir, ¿no? Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Lo he visto en recorridos ahí en el centro histórico, que la gente felicitándote. Se para a decir gracias, o sea, sí. Sí, 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 que están viendo que en verdad estás trabajando por lo que te toca, que es el centro histórico, y ya sabemos que es para toda la ciudad, pero también enfocado en el centro histórico. ¿Cómo hacerle? ¿Qué le dirías a todas aquellas personas, el empresariado que quiere participar y le da miedo mancharse, pero y es que si no participan van a ser siempre los mismos de siempre Claro. y hasta ahí? Tienes toda la razón, Ángel. He tenido ya la oportunidad de liderar dos de las más importantes cámaras, organismos empresariales de la ciudad. Estuve primeramente como presidente de Coparmex, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y después, posteriormente, lo que fue el Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, como este organismo que es quien coordina a más de 12 organismos empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y por supuesto, eso te da, pues, de entrada, mucha experiencia, ¿no? Sí. Mucha experiencia de tener ese trato y ese roce con muchísimas autoridades de los tres niveles de gobierno y por supuesto ves desde este lado cuáles son las necesidades que tiene el empresariado. Y lo hemos platicado en otras mesas, en otros foros, en la que, a ver, yo ya fui emprendedor, tengo mi negocio, ya fui dirigente empresarial, ya fui presidente de dos organismos empresariales en la región y ahora estoy como funcionario público. Ya tengo esa visión de Sí. qué es lo que necesita el emprendedor, qué es lo que necesita el empresario y qué ahora desde funcionario puedo hacer para mejorar las condiciones para que el empresario Sí. siga promoviendo y siga, pues ahora sí que generando, generando empleo, Hugo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es ahora lo que estamos haciendo de la visión de la gerencia ciudad? Pues precisamente, o sea, como empresario, me vuelco ya con la experiencia que tuve en el sector empresarial para tratar de hacer las cosas bien desde la óptica de la iniciativa privada. sí que tienes, ¿no?, la oportunidad de poder ayudar a esas Por personas. supuesto, pero aparte, Hugo, a ver, yo soy vallartense, 100% pasta salada. A mí me llama el hecho de querer hacer algo por tu ciudad, de realmente, como tú lo acabas de decir, Ángel, ha habido muchísima gente que llega a posiciones de poder y lo único que hacen es tratar de beneficiarse, enriquecerse a costillas de la ciudadanía, del pueblo. Y afortunadamente, y no es un tema de presunción, yo no tengo necesidad de eso. Yo mi trabajo lo tengo, mis empresas, mi negocio, mi restaurante. Entonces, yo vivo de mis negocios. Así es. Por supuesto que pues el sueldo que se tiene en el ayuntamiento es muy bueno, pero también en ese sentido somos corresponsables con lo que estamos haciendo por la ciudadanía. Claro, claro. Y fíjate que ahorita que tocamos el tema de la guerra sucia, nosotros que somos consultores políticos y todo eso, estamos detrás de, fíjense que algo muy importante, muchachos, pongan atención. Cuando aparece guerra sucia, cuando no son años electorales, es simple y sencillamente porque estás haciendo las cosas bien, porque tus números van en aumento en cuestión de posicionamiento político, porque estás haciendo las cosas bien. Porque cuando estás haciendo las cosas mal, no necesitas guerra sucia. Sí es. Porque salen los periodicazos, salen los chismes, salen las Sí. capturas, ya te grabaron en tal lado, ya agarraste moche. Salen las cuentas falsas Oye. en el Face. No, Pero tienes toda la razón. A ver, ya, en estos últimos 15 días, 3 semanas, hemos visto ahí algunas situaciones y derivado de una declaración que yo hice, de una propuesta como tal de hacer unos baños en el centro de la ciudad, se vino toda una serie de ataques. Le dije, a ver, ¿sabes qué? Lo padre, lo orgulloso es que no me están atacando ni por corrupto ni por ratero, me están atacando por ser propositivo, carajo, o sea, que me sigan atacando así. Está bien, ¿no? Porque se va, lo volvemos nosotros que estamos detrás, que es como un enfoque. La gente que no te ha conocido, la gente que te está conociendo apenas, decir, ok,
¿por qué lo están atacando o por qué? O sea, ¿quién es Juan Pablo? Entonces ya la gente va viendo, ok, ya sé qué hace, le puedo preguntar esto. A lo mejor, pues justamente es el enfoque que la gente pensó que iba a afectarte, pero tú lo tomaste de una buena manera. No, hombre, por supuesto. A ver, el que se meta a esto es ya tienes que tener una piel un poquito dura, ¿sí? Y aceptar cualquier tipo de críticas. Si estás en el escrutinio público es para aceptar las críticas, tomar lo bueno, ¿sí? Y tratar de mejorar. O sea, esa es parte de la realidad. Y fíjate que hablando de esa propuesta, yo en esas páginas falsas que de repente aparecieron de la noche a la mañana, todo río, veía que la gente, más allá de dar seguimiento a esta burla que trataron de hacer, comentaban que la iniciativa era buena, porque mucha gente se queja de que en el centro histórico, pues mucha gente se hace del baño en las calles por no contar con suficientes baños públicos. Claro, cuando entramos a la administración, hacernos cargo de la gerencia, hicimos un diagnóstico y lo primero que nos dimos cuenta es que se necesitaba limpiar la casa. Claro. Literal, cuando tú llegas a una propiedad, lo primero que haces es limpiar. Y literal, lo que hicimos fue, al llegar al centro histórico, fue limpiar, lavar, literal, las calles, desde lo que fue la calle Encino hasta la 31 de octubre, pero también nos fuimos a la Plaza de Armas, al Parque Aquiles Cerdán, a Lázaro Cárdenas, al Parque Hidalgo, a todas las bocacalles que llegaban a lo que era el malecón, a una acción como era lavar con detergente, con todo, desodorizar absolutamente todo y limpiar. Y luego ya nos dimos a la tarea de los otros programas en los que hoy estamos participando. Sí, porque es una parte importante, o sea, sí, primero limpiar, pero irnos a la raíz del por qué está sucia, Por ¿no? supuesto. Y entonces también nos dimos cuenta que había mucha apatía por parte de los ciudadanos, ¿sí? A ver, la realidad es que tenían más de 6 años que no se lavaba el centro histórico, y cualquiera de las calles o plazas de este polígono. Y, a ver, y cuando empezamos a hacer esto, la gente decía, bueno, es que, ¿para qué lavas si mañana va a estar igual? Y sí, lamentablemente así estaba al día siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa? De que el ciudadano no se quiere comprometer. Sí, ese es el grave problema que tenemos, la apatía del ciudadano en querer participar, en ser vigilantes, en estar al pendiente de lo que está pasando. ¿Yo por qué si lo puede hacer otra persona? Sí, y tratar de todo el tiempo echar la culpa al gobierno y que el gobierno sea el que sea responsable de todo. Hay el reglamento de imagen urbana para Puerto Vallarta es muy claro. Dice, el propietario de las fincas tendrá la obligación de limpiar y mantener en buen estado el frente y las fachadas de sus propiedades. Desde ahí, y lo que pasa en muchas leyes y reglamentos, que la letra está muy bien, pero a la hora de la aplicación, pues ahí queda, en letra muerta. Y aprovechando, ¿no? Hablando sobre justamente en las letras, pues nos metemos, ¿no? Uno de los proyectos que traes en el centro histórico, ¿no? Pintemos Vallarta. Así es. Platícame, realmente, pues ahí está, ¿no? La fachada, tener los colores de Vallarta, recuperar ese centro histórico que mucha gente nos comentó eso, ¿no? Hay que recuperar lo que queda del centro histórico. Así es. A ver, Hugo, Puerto Vallarta fue reconocido en los 70s, principios de los 80s, como ese pueblito típico enclavado en la montaña a la orilla del río Cuale, con toda una vegetación y montañas alrededor, con frente al mar, el Océano Pacífico, una bahía de las más hermosas del mundo. ¿Por qué venía la gente a Puerto Vallarta? Por esa imagen de pueblito típico, las fachadas pintadas en blanco, los guardapolvos, los marcos de las puertas, de las ventanas, los techos de teja. Entonces, eso fue lo que llamaba la atención de Puerto Vallarta. Hoy Puerto Vallarta ha crecido de una manera Inimaginable. exponencial. Hoy en toda la bahía ya somos más de 500,000 de habitantes. Y por supuesto que el dinamismo de la ciudad ha crecido. Es correcto. Pero sin embargo, su centro histórico sigue siendo la joya de la corona de la ciudad. Seguimos y hay que seguir manteniendo y conservando precisamente nuestro centro histórico. Y es lo que queremos realizar. Queremos que la gente tenga ese sentido de pertenencia con Puerto Vallarta, y creemos que un programa como lo es Pintemos Vallarta, donde queramos regresar a esa imagen de pueblito típico, nos va a ayudar, pues, para seguir trabajando por el municipio. Oye, y hablando de ese proyecto, yo me he dado cuenta que no solamente las personas que viven en el centro histórico, sino también empresarios se han sumado a este proyecto, ¿no? Así es yo creo que uno de los principales apoyos que hemos tenido.
más allá de pues el programa como tal, se han sumado muchos amigos empresarios que ven muy noble este proyecto, esta causa, y hoy vemos cómo no solamente en el centro, sino también en calles como la 5 de diciembre o zona romántica también están empezando a reactivar esta acción. Oye, y ya hablando más de proyectos, ¿qué sigue para el centro histórico de Puerto Vallarta? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos el tema de movilidad en el centro. Por ahí yo leí que ya tenemos una planeación en cuestión de que los camiones no entren hasta el centro como tal. Por ahí creo que unos proyectos, ahora que vino el gobernador de unos muelles marítimos, Así es. ¿qué viene para el centro histórico? Mira, hace 2 meses estuvo aquí nuestra secretaria de Turismo, Michelle Friedman. Ha estado viniendo cada 15 días a Puerto Vallarta, esa es la realidad. Nos comentaba la vez pasada que ya rentó casa, que va a estar aquí cada 15 días, mínimo 2 o 3 veces. Y una de esas visitas, hace 2 meses hicimos un recorrido, el alcalde, su servidor, algunos otros funcionarios del ayuntamiento, literales, caminamos por todo el malecón, llegamos a la plaza, subimos por la calle Corona, a todo lo que fue la calle Matamoros, subimos, no sé si han ido, tenemos un faro bellísimo en la calle Matamoros, donde tiene una vista espectacular de toda la bahía, bajamos por la Juárez, fue un recorrido de más de 3 horas, donde terminamos en el Parque Hidalgo, y de este recorrido se derivó una serie de proyectos que el día de hoy estamos trabajando. A través de la Oficina de Proyectos Estratégicos estamos trabajando el tema de la rehabilitación de rinconadas. Todos estos espacios que están de la calle Hidalgo hacia la Matamoros y de la Matamoros hacia lo que es la Miramar, son esas pequeñas callejones que no hay acceso vehicular. No se imaginan lo hermoso que están. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer? Simplemente es un tema de embellecimiento, ¿sí? Pintura, hay que poner plantas ornamentales, hay que embellecer y adecuar. ¿Para qué? Para hacer todo un recorrido a través de señalécticas desde el malecón y que nuestros turistas, la gente que nos visita, pero también los propios ciudadanos, puedan caminar y adentrarse en todos esos callejones hasta lo que es la parte alta de la ciudad, en la colonia El Cerro, donde hay unas propiedades y unas casas bellísimas, pero sobre todo la vista de la bahía. Tienes una vista espectacular y subes por lo que es el callejón de la Zaragoza y de pronto te vas a encontrar con una vista de toda la bahía y ves el atardecer. Imagínense ahí entonces un anfiteatro utilizando desde el nivel de la calle y tener ahí un anfiteatro donde en la parte inferior un saxofonista o un violinista tocando a las 6:30, 7 de la tarde con la puesta del sol, o una pareja bailando, ahí algunos bailes típicos de... Algo cultural. Exactamente. ¿Ya Entonces, salió la segunda propuesta? claro, por supuesto. Sí, pues ese es uno de los proyectos. También el tema que está empujando muy fuerte el alcalde, que es precisamente la construcción de este muelle de las Peñas, aquí también en la colonia 5 de diciembre, un muelle que pues se uniría a la propuesta de conectividad marítima. Hoy tenemos una bahía que pues está muy desaprovechada. Sí. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo, donde vemos que el mar o los ríos son una fuente de comunicación para diversos puntos de la ciudad en la que te encuentras. Los ferries. Hoy en Puerto Vallarta no lo estamos utilizando. Hoy la idea del alcalde es precisamente conectar la bahía a través de estos muelles, desde misma Loya, el muelle de los Muertos, muelle de las Peñas, API, sí, hasta lo que es la Cruz de Nuevo Vallarta y la Cruz de Guanacaste. Que tengamos esa conectividad por toda la bahía, que gente que venga a la Cruz de Guanacaste se traslade vía marítima y que pueda llegar a Los Muertos, caminar por la zona romántica, el malecón, subirse en otro ferry, en otra embarcación en el muelle de ahí de las Peñas y trasladarse nuevamente hasta la Cruz de Guanacaste. Imagínate lo padre que sería eso. La gente que imagínate tener que venir desde Bahía por vehículo, pasar horas, hacer un trayecto de más de 1 hora quizá en algunas ocasiones. ¿Y si hay accidente en la Meca? En el puente, ¿no? No. Mañana. Hoy tenemos un problema de movilidad muy fuerte. Correcto. Afortunadamente ya se está trabajando en lo que es el nodo vial de las juntas, ya se está trabajando también en el crucero ahí de lo que es la conectividad con la autopista a Guadalajara,
Sin embargo, pues eso va a tardar todavía. Entonces, Pues si a la par puedes ofrecer también estos una otros, segunda opción. esta segunda opción, pues obvio, pues la gente lo va a agradecer, ¿no? Y fíjate que son buenas propuestas. Lamentablemente yo veo que todo lo quieren politizar. O sea, dan una propuesta buena y luego sale un grupito a decir, no, porque esto y esto. Y entonces digo, pues, ¿qué quieren? Sí, bueno, ya este fin de semana ya veíamos cómo grupos ambientalistas ya se oponen al tema de la construcción porque vas a afectar la vida marítima y de los animales de la bahía, ¿no? Pues sí, a ver, caray, pues yo creo que eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, el tema es que el impacto que vaya a causar, pues sea el menor. Claro. Y obvio, todo eso se puede regular. ¿No? Y creo que va a haber las mesas de diálogo, perdón, correspondientes en su momento con ambientalistas, con Por sector, supuesto. ahora sí que del ambiente, tanto de los 3 niveles de gobierno. Digo, en su momento. Porque te lo voy a poner al revés. Imagínate que siempre haya existido la conexión marítima y que dijéramos, pues ahora vamos a hacer una carretera Por la montaña. de la Cruz hasta el centro. Ya empezarían los ambientalistas. Pero la contaminación, pero el humo, pero... La realidad, Ángel, es que nunca le vas a dar gusto a Claro. todo el mundo, sí, es lamentable, sí, pero sin embargo, lo que hemos dicho, a ver, la implementación de políticas públicas tiene que ser en razón al mayor número de beneficiados, ¿sí? Sí. O sea, yo creo que de ahí debe de partir una política pública. Y debe haber una manifestación de impacto ambiental para que pueda ser Por viable, supuesto, ¿no? claro, debe haber estudios que te permitan, pues, ver la viabilidad de esa obra. A ver, la realidad es que el muelle tiene viabilidad. Vamos viendo a ver qué es lo que dicen estos estudios, si realmente va a impactar. ¿Cuántas embarcaciones? Todo eso se puede regular, todo eso se puede regular. La idea es buena, no hay que desecharla, por supuesto que no, al contrario, hay que ver cómo sí, porque insisto, vendrá a resolver un problema más de movilidad. Sí, porque imagínate, al rato vamos a sacar nuestros ovnis y van a decir, no, porque van a pegar las aves y digo, bueno, le vamos a dar gusto a la gente, ¿no? Pero yo creo que es una de las buenas propuestas. Sí, definitivamente. Y como esa, mi estimado, hay muchas, ¿eh? O sea, Oye, tenemos más de 8 propuestas que ya estamos ahí en estudios por parte del proyecto Le estratégico. preguntamos las 8, no nos va a alcanzar para No, todos. Pero hay una que lo hemos tocado en Mesa Entre Amigos, en la cuestión de los cobros por estacionamiento que se llaman parquímetros. Sí. Que yo en lo particular estoy a favor, porque muchas veces vas al centro queriendo encontrar un espacio, no hay. Oye, o te los están ocupados por las personas que tienen desde la mañana trabajando hasta la noche, o están apartados para los ballet parking de los antros. Así es. El tema de los parquímetros es así, se ha, pues ahora es que satanizado mucho, es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Falta socializar el proyecto como tal. Si se lleva a cabo, no va a ser en todas las calles del centro, no va a ser en todas las calles del Emiliano Zapata, ni tampoco en todas las calles de Marina Vallarta. Se está ahorita trabajando en un estudio donde se va a determinar cuáles son aquellas vialidades donde se pueden implementar este tipo de estructura, exactamente. Pero sobre todo, se le va a garantizar al ciudadano que vive en el centro su espacio y se va a garantizar también a aquellos que tengan algún espacio para discapacitados también la garantía, ¿no? Es un tema de un estudio que se va a hacer para determinar la viabilidad y tanto en centro como en zona romántica y en Marina Vallarta. Así es. Porque al fin de cuentas pago 50 pesos por hora ahí en el estacionamiento. No, bueno, a ver, en el proyecto está que se estará cobrando alrededor de 12 pesos por hora. O sea, la realidad Lo que pagamos en un centro comercial. En vez de pagar el camión, pago mi hora de estacionamiento. Claro, a ver, y está perfectamente analizado que uno va al centro tal vez cuando mucho 2 horas, 3 horas, exactamente. Sí. Tal vez ir a cenar a algún restaurante El Malecón, a algún bar, Caminar. Te vas a caminar, sí, pues comerte un elote, unas papas, lo que tú quieras. Un promedio de 2, 3 horas, estás hablando de 36 pesos. Ni lo que cobra una hora en el estacionamiento. No lo quise decir yo. Oye, pues aprovechando, ¿no? Que ya estamos con este tema central de socializar, de hablar con la gente del puerto, pues, ¿qué te parece si entramos con las preguntas que se le hicieron durante la semana? ¿Ah, sí hubo preguntas? Hubo preguntas, porque claramente, pues... Causamos un poco se causó. de expectación. No, y aparte la gente tiene eso, ¿no? Ahí te va. Esta es de Morelia Trejo y dice, desde tu experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de hacer crecer el puerto de manera integral
poniendo atención especial en la esfera cultural de calidad y de respeto al medio ambiente. El contexto, ahí te va. Puerto Vallarta tiene entretenimiento vacío, no existe un museo local o un museo, pues ahora sí que regional, que rescate la belleza del puerto. En lo ambiental, la propuesta, volvemos al muelle, pues ahora sí que incrementa la muerte de especies como tortugas, mantarrayas, ballenatos, al existir en exceso embarcaciones sin protocolos y reglamentos que se apliquen de manera real. Sí. Mira, Hugo, definitivamente tenemos que diversificar la actividad económica y cultural de Puerto Vallarta. Hoy por hoy está muy enfocado en el tema de nocturno, ¿sí? Está muy enfocado en el tema comercial, ¿sí? Está muy enfocado en otro tipo de actividad que no estamos como tal explotando. Hoy tenemos tours ecoturísticos que salen a la montaña. Hoy ya hay empresas que están dedicándose a hacer caminatas o hiking a diferentes montañas de aquí del municipio y del municipio de Cabo Corrientes. Pero sin embargo, también es importante que no vivamos completamente el turismo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasó en la pandemia, Ángel? Bueno, al vivir completamente el turismo, pues llegó un momento en que, pues, literal había más de 5,000, 7,000 personas desempleadas de la noche a la mañana. Es correcto. ¿Qué es lo que buscamos? Vamos viendo cómo traemos otro tipo de actividad económica que te genere crecimiento, que te genere cultura, que te genere arte, que te genere otro tipo de actividad para no depender completamente del turismo. Hoy Puerto Vallarta tiene una conectividad con más de 54 ciudades en Estados Unidos, con 14 ciudades en Canadá, con 12 ciudades en México. Tenemos ya una vía corta que nos acerca a 2 horas y media a la zona metropolitana de Guadalajara y a 4 horas a todo lo que es el Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. Hay que utilizar y hay que explotar lo que ahorita estamos teniendo. Imagínense empezar a traer empresas o crear un clúster de tecnologías aprovechando la conectividad aérea que tenemos con San Francisco. Traernos esas mentes brillantes del todo el Silicon Valley, establecer aquí y ofrecerles calidad de vida, ¿sí? Ofrecerles pues una ciudad agradable, una ciudad que lo tiene ya todo. Puerto Vallarta es una ciudad cosmopolita, es una ciudad internacional. Tenemos universidades, tenemos hospitales de primer nivel, tenemos escuelas, tenemos muchísimas actividades recreativas que podemos ofrecerle a muchísima gente que puede venir a Puerto Vallarta y la región a trabajar en otros tipos de actividades diferentes al turismo. Y entonces así empezamos a diversificar no solamente la actividad turística, sino también la actividad cultural. ¿Por qué? Porque esa gente que viene, pues va a traer otro tipo de expresiones, va a necesitar otro tipo Claro, de y vamos haciendo necesidades. esa conexión, ¿no? De artistas con artistas, de productores Así con es, productores. así es. Digo, hace un par de días atrás, tuvimos el festival folclórico que estuvo en el centro, que fue muy bonito. Imagínate tener conectividad con Aguascalientes, tener No, actividades. vinieron 7 países del mundo, sí. Imagínate si empezamos a promover que este festival de danza Vallarta Azteca empiece a crecer de una manera más exponencial. ¿Tú crees que no vamos a tener visitantes que quieran venir a ver este tipo de actividad Claro, y no, cultural? y tan siquiera sacarlo de aquí, llevarlo a otra parte y ir a hacer quizá una gira turística, ¿no? Por todo, Claro, por todo el no, mundo. o sea, es que hay muchas expresiones que están trabajando de manera independiente. Hoy está la Oficina de Proyectos Culturales, Sí. donde está haciendo su actividad, pero también tenemos el Distrito del Arte. Todo más de 12 galerías que están entre la calle Leona Vicario, la Guadalupe Sánchez, la propia calle Pípila. A ver, ellos están haciendo también su labor, su lucha. ¿Por qué no pensar en unir los esfuerzos de todas estas pues ideas, de todas estas corrientes en el tema cultural? Y vamos viendo desde la gerencia de ciudad cómo podemos pues tratar de enlazar esas actividades y crear, imagínate, Hugo, el distrito de la cultura. Una chulada. O sea, no nomás el distrito del arte, el distrito cultural de Puerto Vallarta en el centro histórico. Porque Y metemos a todas esas propuestas que hoy están trabajando de manera independiente. una chulada, porque realmente, yo lo digo, tengo amigos artistas, tengo amigos productores que son una chulada y talento hay en Vallarta. Simplemente Definitivamente. falta justamente eso, ¿no? Captarlo en un solo lugar y crear
pues a lo mejor un lugar especial para ellos, ¿no? A lo mejor Así es. un teatro, conseguirles algún Espacios, sobre espacio. todo, por supuesto, así es. Chulada. Tenemos, Espacios. pues bueno, esa fue una pregunta. Gracias. Tercera propuesta, ¿eh? Va otra pregunta, esta es de Alejandro Carrasco y va un tema más enfocado al crecimiento pues urbano y dice, ¿qué medidas se tomarán ante el creciente aumento de torres departamentales pero poca infraestructura vial? Así es. Mira, luego platicaron en otros foros. Este ayuntamiento no está peleado con el crecimiento, sin embargo, sí consideramos, y el presidente municipal lo ha dicho, tiene que ser un crecimiento sostenible. ¿A qué me refiero con un crecimiento sostenible? A quien vaya a desarrollar hoy tiene que tener el compromiso de dejar infraestructura para la ciudad. Si Claro. hoy me voy a meter a construir una torre de 10, 12 pisos, hay que ver primeramente si la zona en la que lo va a construir te lo permiten los coeficientes de construcción. Y dos, que le dejes infraestructura. ¿A qué me refiero eso? Que si cuando vayas a hacer el trámite de factibilidad ante CEPAL Vallarta, que cuando te dé tu dictamen CEPAL, no te diga nada más que vas a cambiar la red hidrosanitaria del frente del edificio, no. Va y tú como desarrollador aporta y cambia la red hidrosanitaria de lo que tenga que hacer para conectarte al colector principal de la colonia. Porque si no se va a saturar, ¿no? Exactamente. En el caso tiene que le cambies a Una 4 pulgadas cuando a la cuadra vuelve a reducirse, ¿sí? Y aparte también, pues obvio, que los derechos que paguen sean aprovechados para crear infraestructura nueva a la ciudad en el tema de CEPAL. Claro. Hoy por hoy, la verdad es que la ciudad sufre un desabasto. Y más en algunas semanas pasadas, cuando estuvo el tema de la sequía que continuamos, hoy esperamos con ansia el periodo de lluvias. ¿Para qué? Para que se recarguen los mantos freáticos, para que vuelvan a subir el nivel de los ríos, para que el pozo radial pueda tener más agua y, por supuesto, que haya ese abasto suficiente. Sin embargo, los han dicho los meteorólogos, el cambio climático ya es irreversible. Claro. Tenemos que seguir haciendo infraestructura que nos permita ir generando las condiciones para que la ciudad siga manteniendo ese abasto de agua. Una chulada. Pues ahí están las preguntas pues, que nos hicieron un par de personas ahí en la cajita de comentarios que dejamos en la semana. Y pues nada, pues ya vamos a empezar a lo triste, ¿no? Que son las La despedidas. despedida, no, hombre. Pero Ya pues, apenas estaba agarrando viada. pues que nos comenten, ¿no? Si quieren una parte 2 con Juan Pablo Martínez, gerente de la ciudad y centro histórico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Comenten ahí que si hubo alguna pregunta pendiente que les Claro. gustaría saber. No, y también el tema empresarial. Ángel, Sí. me ha tocado acudir a universidades a dar charlas a jóvenes de diferentes carreras, donde pues he tratado de ir a exponer sobre todo el qué no hacer, y que a veces eso es muy importante, ¿no? ¿Qué Les no puede ahorrar a muchos emprendedores qué fue lo que nosotros hicimos mal para que ya no lo comentan. Bien dice, ¿no? Nadie experimente en cabeza ajena, pero a veces escuchar qué fue lo que hicieron mal algunos empresarios les puede ayudar para no cometer esos mismos errores. Fíjate que es lo que te iba a preguntar, un consejo para los jóvenes, pero ya te nos adelantaste. Sí. Que yo creo que, bueno, tú aún estás joven, creo que eres un buen político a seguir, un No, buen gracias. empresario a seguir. Por ahí unas sorpresas también de algunas locales que vas a abrir próximamente. Ahí vienen unos proyectos nuevos también que estamos emprendiendo. La verdad es que desde que nos metimos al sector gastronómico y a la iniciativa privada, pues no hemos dejado de hacer cosas, ¿no? Yo creo que dos de las mejores decisiones que tomamos en el 2019, mi hermano Oliver y tu cerebro, fue precisamente diversificarnos, no haber puesto los huevos en una sola canasta, como era el tema en el sector de alimentos y bebidas, y se incursionó en el sector inmobiliario. Mi hermano ahí continúa en proyectos inmobiliarios muy interesantes, y también pues de este lado pues, seguimos creciendo en el sector gastronómico. Vienen proyectos muy buenos, sin dejar de descuidar, por supuesto, la responsabilidad que tenemos hoy en el ayuntamiento municipal. Oye, cualquier persona que te viera desde fuera, pues diría que lo tienes todo. No, hombre, ojalá. En la cuestión de que eres una persona exitosa, tienes un restaurante, eres un buen político, estás haciendo las cosas bien, pero ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué me motiva a seguir? Sin duda alguna, lo decía al principio de la charla, el seguir viendo Puerto Vallarta creciendo, el seguir teniendo esa perspectiva de que cuando yo voy a otras partes del país o tengo la oportunidad de salir, Sí. cuando dices Puerto Vallarta, o sea,
la gente tiene una idea de Puerto Vallarta realmente como una ciudad muy próspera, un destino turístico que lo tiene todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues dejar mi granito de arena precisamente para desde la trinchera en la que me encuentre, ya sea en la iniciativa privada o ya sea en la actividad que hoy me encuentro en la gerencia ciudad y cualquier otra que en el futuro vayamos a estar participando, pues dejar mi huella en decir lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por la ciudad, lo estoy haciendo por tener un Puerto Vallarta cada día mejor. Y bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos en este primer podcast. La verdad es que fue una charla muy interesante, muy buenas y yo encantado de la segunda parte o de tercera, la que vengan, si es que no se cansan de... No, nosotros encantados. Recuerden que se tienen que suscribir aquí en la parte de abajo en la campanita, denle ahí en las notificaciones todas para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo próximamente. Tus redes sociales, Juan Pablo, ¿cuáles son? Sí, en Instagram JP Martínez 78 y en Facebook Juan Pablo Martínez Torres. Y también está la página de la Gerencia de la Gerencia Ciudad. Así es, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Y tú, Hugo, tus redes sociales? Redes sociales, Hugo Sullivan en Instagram, Hugo Sullivan en Facebook, TikTok, así me pueden encontrar. Es perfil público, nada que restringido, no tengo nada que ocultar, entonces todavía no, espérenlo muy pronto. No. No, pero sí que nos comenten si quieren que regrese Juan Pablo Martínez. Y pues, ¿qué te parece? Hay algo que pues esto lo acabamos de incluir. ¿Tienes alguna frase motivadora que te digas al levantar, al dormir o durante el día? Mira, no tengo frase como tal, pero hay que ser persistente en alcanzar tus sueños. Yo tengo esa palabra, ser persistente y sobre todo ser congruente en lo que haces y en lo que quieres ser. Pues ahí lo tienen, amigos. Primer capítulo de este podcast de Vallartalen. Juan Pablo Martínez, gerente de la ciudad y centro histórico, empresario, restaurantero. ¿Qué más pueden pedir del muchacho? Muchas gracias, Ángel. No, gracias a ti, Juan Pablo. Ángel y Zuli. Aquí estamos al oro y por supuesto quedo a sus órdenes. Nos vemos en el siguiente video.